Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. El origen y la evolución del lenguaje es a día de hoy uno de los temas más confusos por cuanto que la capacidad lingüística no deja rastros fósiles. Todo empieza hace algo más de 2.800.000 años, cuando aparece el primer Homo, el Homo habilis, con unas características biológicas y culturales cualitativamente muy superiores a su antecesor, el Australopithecus. El estudio de moldes endocraneales del Homo habilis sugiere la presencia en su cerebro del inicio de las dos áreas que el hombre moderno están asociadas a la capacidad lingüística, las áreas de Broca y Wernicke. Esta capacidad lingüística se hace mucho más patente en su sucesor, en el registro fósil, el Homo erectus, que tiene una encefalización y un esqueleto muy similar al hombre actual. No obstante, para llegar a tener un lenguaje como el que tenemos actualmente, son necesarios muchos más cambios. Veamos estos cambios de forma más detallada. Ya he comentado que estudiar el origen del lenguaje presenta el gran problema de no dejar registros fósiles, lo que obliga a todos los estudiosos del lenguaje a sacar conclusiones basadas en evidencias indirectas, con el consiguiente problema de certeza sobre las mismas. El lenguaje es uno de los rasgos más distintivos de nuestra especie, ya que ningún otro animal se comunica de la manera que lo hacemos nosotros. El ser humano tiene una tendencia instintiva a hablar, y en la actualidad sabemos con certeza que el lenguaje evolucionó dentro del linaje humano, pero seguimos cuestionándonos cuándo se originó y cómo tuvo lugar esa evolución. Hay estudiosos que defienden que el lenguaje emergió tempranamente en la historia de los homínidos y siguió un proceso de evolución lento y gradual, hasta llegar a la forma moderna recientemente. Para otros, el lenguaje tuvo una aparición muy tardía y sufrió una evolución muy rápida. En ambos casos, las bases en que se apoyan estos argumentos son muy variadas, tales como la evolución anatómica, prácticas culturales, semejanza con los gritos emitidos por los animales, complemento a la gesticulación, veamos, un amplio abanico de causas más o menos relacionadas entre sí. A mi entender, la evolución del lenguaje siguió distintos grados sucesivos durante los 2 últimos millones de años, teniendo un punto clave en este proceso la aparición de un sistema de producción eficaz de sonido y la capacidad de combinar sonidos con significados. El cerebro, a lo largo de la evolución humana, experimentó un aumento progresivo de su volumen que podemos cuantificar, pero sin embargo, no tenemos una base anatómica comprobada de la evolución de nuestro aparato bucofaringolaríngeo. Esta circunstancia nos obliga a aceptar soluciones hipotéticas, cuyas bases son discutibles. Es evidente que para poder hablar se necesitan unos órganos adecuados, que hoy en día solo poseemos los humanos, pero además es preciso tener algo que decir, sea por la necesidad de transmitir lo que pensamos a otras personas y que éstas nos comprendan, así como entender sus respuestas, con lo cual queda establecido un diálogo con plena conciencia de su contenido. Indudablemente se habla con el cerebro. Con todo lo expuesto, veamos cómo se ha visto la aparición del lenguaje desde varios puntos de vista, como el mitológico, el religioso y el científico. En lo que respecta a la mitología, para los japoneses, la diosa del sol, Amaterasu, fue la creadora del lenguaje. En la China, fue el hijo del cielo, Tianzu, quien dio lenguaje a los hombres.
Entre los griegos su origen estaba asociado a Prometeo, quien tras robar el fuego del Olimpo y dárselo a los hombres, hace que estos se vuelvan sociables y comiencen a hablar. El control del fuego no es solo para lo que distingue al hombre de los animales, sino que además alrededor de las hogueras es cuando empiezan los hombres a hablar unos con otros. En el apartado religioso hay variedad de creencias para explicar el origen del lenguaje. En la India, la escuela Minansa sostiene que la lengua es cósmica, inalterable, y esa lengua es el sánscrito. En el Islam, la lengua misma árabe se identifica con Dios, es un atributo divino. El relato bíblico de Babel, para explicar las variedades de lenguas por su influencia en el mundo occidental cristiano, hizo durante muchos siglos imposible toda creencia lingüística comparada y toda consideración realmente científica sobre el origen del lenguaje. La Biblia nos expresa que en la tierra de Senar, que es la forma hebrea de identificar al Sumer, es decir, la llanura babilónica, los hombres intentan edificar una torre que dejan sin terminar porque Dios confunde las lenguas de los constructores. A partir de estos datos, leídos literalmente, se afirmó que la lengua originaria del hombre era el hebreo, y por degradaciones sucesivas aparecieron las distintas lenguas. A nivel anatómico encontramos en los moldes de los hombres del Homo erectus signos de la existencia de las áreas de Broca y Wernicke, con una antigüedad de 1.500.000 años. Pero solo el cerebro no es el elemento único necesario para que el hombre empiece a hablar. Es necesaria la existencia de un aparato bucofaríngeo-laríngeo capaz que module el aire respirado que da origen a los sonidos, posibilitando así el lenguaje. Para esto último, es necesaria una posición baja de la faringe, hecho este que solo acontece en los humanos. El aire respirado pasa por la hendidura de las cuerdas vocales y la lengua humana, cuya situación es muy posterior con relación a la faringe, modula su salida y es fundamental para la emisión de las palabras. La amplia movilidad de la lengua, así como su gran sensibilidad, permiten modificar la morfología de la cavidad vocal, y los movimientos de los labios permiten completar las variaciones del trayecto que sigue el aire expelido, y de este modo se originan los distintos sonidos del lenguaje. En los primates no humanos, la laringe está situada en una posición muy elevada, circunstancia que le permite comer y respirar al mismo tiempo, pero que les impide una moderación amplia de los sonidos. Este descenso de la laringe parece que empezó en el Homo erectus, pero este hecho es una hipótesis, dado que no existe rastro fósil, y nos basamos en que el grado de flexión de la base del cráneo que algunos arqueólogos consideran que es un reflejo de la posición de la laringe. Cuando ya nuestros descendientes tienen un cerebro con capacidad para hablar y un sistema adecuado que permitirá el habla, ya solo queda volumen o empezar a hablar. Y para ello tenemos tres hipótesis distintas. Hay un grupo de antropólogos que proponen que la necesidad de emplear las dos manos a la vez sirvió para la transferencia del lenguaje gestual al vocal, dando por hecho que el primer lenguaje usado por los humanos fue el de los signos. Otro grupo de antropólogos opinan que la aparición del lenguaje se debe exclusivamente a la existencia del cerebro y de la laringe, independientemente de cualquier otro factor social o biológico. Finalmente hay un tercer grupo que da un origen social al lenguaje. El hecho de realizar un trabajo en común o de compartir comida obligaría a actitudes cooperantes y a un lenguaje para regularlo. A mi modesto entender es en este último modelo indicado el que parece más acorde para explicar el inicio del lenguaje. Otra cuestión que se nos presenta es determinar en qué forma surgió el lenguaje entre los humanos. A este respecto tenemos dos teorías. La monogénesis, que argumenta que el lenguaje surgió en un primer grupo humano en África,
En consecuencia, hubo una sola lengua original, que posteriormente se fragmentó en varias, llegando a la actualidad a haber más de 6.000 lenguas distintas. Y la filogénesis, según la cual surgen diferentes lenguas en distintos grupos humanos. Vamos, que no hay un inicio común. Y para complicar aún las cosas, allá en el año 1866, la Sociedad Lingüística de París prohibió en sus estatutos que se tratase sobre el origen del lenguaje, negándose a aceptar cualquier comunicación en este sentido, ya que su estudio supera los límites de la observación científica y cualquier discusión al respecto era una mera especulación. Vamos, que la Sociedad Lingüística de París no se iba a creer nada sobre el origen del lenguaje, y que en caso de duda, pues quien quiera saber que leyera la Biblia. Así que, oh paradojas de la vida, tenemos una sola familia de humanos que puebla la Tierra, el Homo sapiens, pero en cambio tenemos más de 6.200 lenguas distintas. Y en el caso de que estos las agrupemos por lenguas similares, llegaríamos a tener como poco 50 familias de lenguajes sin evidencias de tener un tronco común entre ellos. Así que caminamos hacia la teoría de la filogénesis y nos acordamos del relato de la Biblia sobre la Torre de Babel. Para finalizar, podemos establecer una serie de puntos sobre el origen del lenguaje. Previamente al surgimiento del mismo, fue necesario el desarrollo de capacidades psíquicas superiores, constatado mediante el asiento de la capacidad craneal a lo largo de la evolución humana. Fue necesaria la existencia de una estructura grupal, con estrechas relaciones entre los individuos y su medio ambiente para el desarrollo del lenguaje. Tanto los moldes endocrinales como las estructuras de la laringe indican una adquisición gradual de la capacidad lingüística a través de la historia de los homínidos, empezando con el origen del género Homo hace aproximadamente 2,5 millones de años. El estudio de los restos fósiles ha revelado la presencia en el cerebro de las dos principales áreas implicadas en el habla de los humanos modernos, las áreas de Broca y Wernicke en el Homo erectus, una antigüedad superior a 1.000.000 de años. Hay una indudable relación entre cultura y lenguaje. Quizá la fabricación de herramientas de una manera sistemática fue la chispa responsable del desarrollo de algunas capacidades, entre ellas el lenguaje, que facilitaría la transmisión de estos conocimientos a la descendencia. No obstante, el lenguaje similar al de los humanos modernos tuvo una aparición mucho más tardía, resultado de una evolución progresiva de los hombres y de su ambiente. Se estima que no fue hasta la aparición del Homo sapiens, hace aproximadamente 300.000 años, en que el lenguaje da el último salto hacia tal como lo conocemos en la actualidad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.